En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que seamos dóciles a las inspiraciones de este mismo Espíritu, que gocemos siempre del bien y de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y ahora digamos a nuestro Padre: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, Madre Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra ahora muerte. y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. San Agustín y Santa Mónica, rueguen por nosotros. Sí, adelante, por favor, Eusebio. Buenos días, queridos hermanos de A Latinoamérica. ver, terminamos todavía. Terminamos todavía. Perdón. Sí. Y esta oración que hemos dedicado a nuestro Señor, a la Virgen, y que hemos invocado también a nuestros queridos padres San Agustín y Santa Mónica, nos ayude, pues, aunque la oración es siempre así, nos ayude, pues, a vivir verdaderamente este momento de encuentro. Dejamos de escucharle, Padre. A ver. Un momentito, sí, un momentito. Bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, ahora sí. Bien. Buenos días, queridos hermanos de Latinoamérica, el Caribe, Portugal y España. Hoy nos acompaña el padre Fray Eleodoro Villanueva Pomacóndor, de la Orden de San Agustín, quien es ingeniero químico de profesión. Se ordenó como sacerdote el 8 de septiembre del 2006. Es director del Colegio San Agustín de Trujillo, Perú. Es presidente de la Federación de los Padres Agustinos. También es superior de la Comunidad de los Padres de la Parroquia Nuestra Señora de Montserrat, Trujillo, Perú. Y nuestra fraternidad, Agustina Seglar Juan Magnif, de la Parroquia Nuestra Señora de Montserrat, lo tenemos como asesor espiritual. El padre Eleodoro compartirá el tema El camino de la santidad en la orden, los santos y beatos, y la devoción mariana. Buenos días, padre Eleodoro. Buenos días, buenos días. Bueno, estamos aquí desde Perú, unidos. Qué gusto tener tanta gente conectada en diferentes partes del mundo. Fíjense, hoy día queremos hablar, es una reflexión más que todo,
sobre el camino de la santidad dentro de la orden de San Agustín. Camino de la santidad. Y queremos hablar de los santos, beatos y la devoción a la Virgen. La verdad que son unos temas demasiado grandes. Pero doy una pequeña introducción, corta nada más, sobre el tema de la santidad. Tendríamos que partir nosotros para entender un poco de los primeros tiempos del cristianismo, más de la época de nuestro padre San Agustín. Ya ustedes saben, efectivamente deben saberlo, que la orden de San Agustín, la orden que hoy conocemos, tal como nosotros la entendemos actualmente, es una orden fundada por la Iglesia, el año de 1244, mas no es una orden que provenga desde San Agustín de Hipona. Es cierto que nuestro padre San Agustín fundó monasterios, es la pura verdad. Fundó monasterios allá en el norte de África, y hubo muchos monasterios que respetaron la regla de San Agustín, aún después de la muerte de él. Pero son monasterios que no formaban una orden. Eran monasterios que formaban una espiritualidad. ¿Ya? No era una orden en ese tiempo. Entonces, San Agustín no ha formado una orden, no ha fundado una orden, él ha fundado un acontecimiento espiritual que se daba en los monasterios de su fundación. Pero claro, el agustinismo fue creciendo y muchos de los hermanos fueron adoptando incluso la forma de vida agustiniana bajo la regla de San Agustín, aunque ni lo conocían. Ahí tenemos, por ejemplo, ya por Italia, San Fulgencio de Ruspe. Entonces, y otros más que fueron viviendo la espiritualidad agustiniana y respetando las reglas de San Agustín, con bastante probabilidad, después de la muerte de Agustín de Hipona, todavía hasta más o menos el siglo IX, tiempo en que prácticamente los monasterios de inspiración agustiniana terminaron. Ahora, ¿qué sucede? Dentro de esos monasterios ha habido gente santa, y de esa primera generación está pues San Agustín, está Santa Mónica, está San Alipio, está San Posidio. Pero luego después, cuando los monasterios han desaparecido por el siglo IX, hay como un intervalo hasta la fundación de la orden, 1244. Y de la fundación de la orden, hoy estaríamos hablando un poco de la santidad ya dentro de la orden de San Agustín, como la conocemos hoy. Sin embargo, nosotros, como agustinos, veneramos y hacemos las fiestas y las memorias de santos y beatos de la época pasada, ¿no? Celebramos a San Agustín como nuestro padre inspirador, celebramos a Santa Mónica, tenemos las memorias de San Alipio, San Posidio, celebramos a los mártires del norte del África, celebramos a San Fulgencio de Ruspe. Todos ellos son la primera parte, cuando todavía la orden no existía. Pero para nosotros es importante porque es parte de nuestra raíz. Para nosotros, la orden ha comenzado el año 1244, fundada por la Iglesia en la época del Papa Inocencio IV, y siendo cardenal diácono de Sant'Angelo, como dicen los italianos, o el cardenal diácono del Santo Ángel, sería en español, del Santo Ángel, el cardenal Ricardo degli, lo estoy leyendo como si estuviéramos en castellano, Ricardo degli Annibaldi, ¿no? Ricardo degli Annibaldi, pero creo que eso ya ustedes lo saben porque deben haberlo escuchado muchas veces probablemente. Bien, entonces, a partir de ahí, podemos nosotros hablar de santos y beatos, un camino de santidad en la orden. Pero ¿por qué es que se me ocurre ir también a aquella primera generación que es Agustín y su gente?
No es lo mismo, hermanos y hermanas, el enfoque de la santidad en las épocas agustinianas que en la época de la Orden de San Agustín. Sí es el llamado a la santidad es el mismo. El llamado a la santidad es el que ustedes encuentran en la Sagrada Escritura, en la tradición viva de la Iglesia. Yahvé ha dicho, ustedes o vosotros, como quieran, serán santos porque yo soy santo. Lo ha dicho Yahvé. Y lo leímos creo que el domingo anterior, me parece, por ahí, de la Cuaresma. Serán santos, vosotros seréis santos porque yo, el Señor, soy santo. O como lo decimos en Latinoamérica, que usamos mucho el formal, ustedes serán santos porque yo, el Señor, soy santo. ¿Ya? Lo dice Yahvé. Lo dice Cristo. Por lo tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. O como lo decimos por acá, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Entonces, la llamada a la santidad va a ser toda la vida la misma que hizo Jesucristo desde el primer momento. Es la llamada a la santidad. El punto es cómo la entendemos y cómo declaramos a los santos. Entonces, para la época de San Agustín y Santa Mónica, pues que yo recuerde, era como más fácil ser santo, creo. Bueno, no más fácil, era mucho más rápido. Los mártires de una vez eran considerados santos y en la actualidad los mártires también son prácticamente, van a la santidad más rápido que los demás, en la declaración por la iglesia. A la época agustiniana, a la época de Mónica, parece que se veía más las virtudes de las personas y listo, no se necesitaban milagros para declarar a los santos. Este ha sido un hombre virtuoso, San Agustín de Hipona. Esta ha sido una mujer completamente virtuosa, Santa Mónica. Son santos. Y el pueblo de Dios los aclamaba santos. Así, de fácil. San Ambrosio de Milán, hombre grande, entendido, padre de la iglesia, santo. San Gregorio Magno, santo. San, ¿cómo se llama? Bueno, ahorita no me acuerdo. Hay un santo del norte del África. Se me fue de la cabeza. Pero, santos, qué sé yo, San Basilio, San Pacomio, todos ellos santos, declarados así. El pueblo los consideraba santos, la iglesia aceptaba sus virtudes y bueno, eran santos. Cuando viene la época ya de la orden de San Agustín, el enfoque de quién puede ser declarado santo, no quien sea santo, porque ya les digo, el llamado a la santidad es para todos. El enfoque de quién puede ser considerado santo cambia cuando se funda la orden de San Agustín. Después del 1244 para adelante, comienza ya los procesos de canonización dentro de la iglesia. ¿Ya? Comienzan los procesos de canonización. Y de ahí en adelante, para que tengamos santos declarados, entonces tenemos que tener un proceso. Y el primer santo declarado por la iglesia, primer santo de la orden de San Agustín como tal, después de 1244, es San Nicolás de Tolentino, punto. Es el primer santito de la orden de San Agustín que ha pasado proceso y con el proceso ha sido declarado santo, ¿ya? Y luego tendremos nombres, pues hay tantos nombres. Y estaba releyendo al padre David Gutiérrez. Por cierto, el padre David Gutiérrez es un historiador de la Orden de San Agustín, ya fallecido hace muchos años. Pero podríamos decir entonces lo siguiente. Cuando uno lee lo que escribió el padre David Gutiérrez, que hace una reseña a tiempos pasados todavía, ¿no? Les decía,
que hace una mirada a los tiempos pasados, el padre David Gutiérrez, mirando a algunos cronistas, dice, pues en tal crónica se mencionan ejemplos de santidad, fulano, unas listas ahí. Pues en tal parte mencionan a beatos, otra lista. De tales ha sido aceptado su culto por la iglesia, de otros de repente no los aceptó todavía el culto de la iglesia. Total, entonces, ¿qué cosa quiere decir? Quiere decir que dentro de la Orden de San Agustín tenemos unas listas de gente que se ha destacado en la vida religiosa, sobre todo, que pueden ser considerados santos, pero que de repente la iglesia no los ha reconocido porque no han pasado proceso, porque nadie les ha seguido el proceso, porque es importante hacer el proceso, pero si nadie lo sigue, ¿no? Como dijera el cronista peruano, bueno, boliviano, pero al final de cuentas era de la Orden de San Agustín aquí en el Perú, este cronista, Fray Antonio de la Calancha, se los voy a decir, dice, ay, mis hermanos agustinos, dice más o menos así, ay, mis hermanos agustinos, que parece que hacen 4 votos en vez de 3, algo así, ¿no? Porque los 3 votos son la castidad, pobreza y obediencia. Y dice Fray Antonio de la Calancha, y hacen un 4º voto que parece ser el voto del descuido, ¿no? ¿Y por qué? Porque parece que nos hemos descuidado hasta de los hermanos que tienen virtudes que nadie les ha seguido su proceso. Y entonces de repente tenemos un montón de santos y beatos en los cielos que nadie los ha reconocido, porque como dice Antonio de la Calancha, con el 4º voto del descuido ya no nos hemos ocupado de sus personas. Y a veces pienso que es así, porque vayan ustedes a ver, para los agustinos, ¿mencionamos a nuestros santos o todo es San Agustín? A ver, ¿qué me dicen? ¿Mencionamos a los santos o todo es San Agustín? Casi yo escucho a nuestros sacerdotes y yo mismo hablar de San Agustín y no citamos a San Nicolás de Tolentino, no citamos a San Juan de Sahagún, tampoco citamos a Santo Tomás de Villanueva, no, todo es San Agustín. Es que claro, San Agustín resulta tan grande que todos los demás le quedan chicos, ¿no? Pero entonces, ¿a dónde voy con el camino de la santidad? La orden de San Agustín, creo, leyendo las crónicas y creo que más allá de si tiene muchos santos y beatos o beatas o santas en la rama femenina declarados por la Iglesia, tiene un acontecimiento de santidad en su interior. Ya, hermanos, creo, lo repito, que la orden de San Agustín, más allá de las declaraciones de santos o santas dados oficialmente por la Iglesia, tienen un acontecimiento de santidad en su interior. Lo que pasa es que muchas veces no le hemos seguido sus procesos, pero hay cantidad de gente que están en la santidad. Así es. Y por ejemplo, a ver, se me ocurriría leer algo por acá. Por decir, leo algo de aquí, de un texto que tengo en estos momentos aquí en la mano. El segundo de los frailes de nuestra orden de famosa y notoria santidad, escribió Friemar, uno de los antiguos cronistas, fue Fray Vito de Hungría. ¿Quién es Vito de Hungría? ¿Se dan cuenta?
aparece por ahí. Famosa y notoria santidad. Le habrán seguido su proceso. A lo que dice Fray Vito es porque nadie le siguió el proceso. Fray Vito de Hungría. ¿Ya? Afirma, en cambio, el anónimo de Florencia que Fray Vito de Gran Baradino, llamado también de Panonia y miembro del convento del Gran, fue un religioso de tan vivo celo espiritual y de tanto fervor y virtud que procuraba atraer muchas almas a Dios. Y el Señor le concedió tanta gracia en el ejercicio de la predicación que convirtió a la fe de Cristo a más de 10,000 cumanos que él mismo bautizó. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Si les hago un archivo de la cantidad de gente famosa por su santidad, de repente no reconocida por la iglesia, vamos a tener esto más largo que hay no sé qué cosa. Pero de entre ellos destacan los nuestros, los pocos que tenemos de repente en nuestros libros de devoción. ¿Ya? Entonces, santos y beatos declarados por la iglesia, ahí hay varios. Pero santos y beatos en la orden, échense a buscar cuántos habrá. Y fíjense ustedes, en las iglesias, bueno, hablo por ejemplo de algunos templos antiguos de la orden de San Agustín, por decir, en Lima me parece que he visto el gran convento, la sacristía del gran convento. Vayan ustedes a ver la cantidad de esculturas que hay ahí y en el sitio del coro, la cantidad de esculturas en madera que se supone son santos. ¿Quiénes? No solamente San Nicolás o San Juan de Sahagún o Santo Tomás de Villanueva o San Alonso de Orozco, no solamente ellos. ¿A quiénes los han puesto ahí? Que me acuerdo una vez visitando, inclusive en la vieja iglesia de San Agustín de mi ciudad de acá de Trujillo, que ya no está en poder de la orden porque ese templo lo perdimos en 1828, en la época ya pasada la independencia, cuando hubo la confiscación. Todavía hay, en el retablo mayor está San Agustín y está el antiguo sagrario con el escudo de la orden viejo, que hoy no se ve porque ha quedado en la parte adelante, se ha puesto algo más y está otro sagrario. Por cierto que la iglesia de San Agustín está en poder de los padres franciscanos, acá en mi ciudad, pero ellos han respetado mucho las cosas de la orden. No han quitado ni el escudo de la orden de San Agustín que está a la izquierda de la portada. No lo han sacado. Pero luego tienes ahí, en el mismo retablo, está la imagen de nuestro padre San Agustín. Abajo, el sagrario antiguo, pero ahora hay otro sagrario más adelante. Y a los costados hay santos y santas. Y el padre franciscano me decía, ¿y tú sabes quiénes son? Y yo, pero había otro altar que está medio mal porque después del terremoto se malogró. Allá hay un santo que está con su sol en el pecho. Le digo, con seguridad es San Nicolás de Tolentino. Pero los otros, ¿quiénes serán? Y luego aparecen, no sé si en el púlpito, en dónde, unos obispos. Le digo, yo me imagino que uno es San Alípio y otro es San Posídio, eran obispos de su época, y los pusieron por ahí, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Nuestros frailes agustinos del pasado, en sus iglesias, yo creo que han colocado hasta las estatuas de los que ellos los reconocían como que eran gente de mucho valor en cuanto a la santidad, aunque la iglesia no les había dado el pase, algo así. Pero esto nos hace pensar que efectivamente creemos en la santidad de los bautizados, hermanos. Creemos, y creo que la orden de San Agustín así, podríamos decir, siempre hemos creído la santidad de los bautizados. Pues bien, ya en esta parte ya le estoy hablando como 20 minutos. No, todavía no. Todavía un poquito menos. Porque de la Virgencita tengo algunas cosas que mostrarles y para la gente de España, para que conozcan las imágenes que por acá tenemos de nuestra Madre Santísima que tuvieron que ver con la evangelización cuando los frailes agustinos de España vinieron a nuestro país. Bueno,
Entonces, la santidad. ¿Cómo se entiende la santidad en la orden de San Agustín? Se tiene que entender definitivamente en los puntos de la espiritualidad agustiniana. Los hombres y mujeres, los frailes, las monjas, los seglares, como tantos que hay aquí, que tratan de vivir conforme al carisma y que lo viven con sinceridad, pero sobre todo, que tratan de responder al Evangelio, que tratan de vivir el Evangelio como debe ser, a la forma agustiniana, se pueden considerar en camino de santidad. Es decir, hombres y mujeres, frailes, sacerdotes y no sacerdotes, monjas, seglares y tanta gente que anda con nuestra orden, que quiere responder al Evangelio, que viva la interioridad, la búsqueda de la verdad, la vida comunitaria, el servicio a la iglesia, está en camino de santidad. Téngalo por seguro. Que responda al Evangelio, eso es importante. Que responda al Evangelio. Que viva la interioridad, eso es agustiniano. Que viva la comunidad, esto es agustiniano. Que busque la verdad, esto es agustiniano. Que viva el servicio a la iglesia, esto es la raíz mendicante de nuestra orden, está en camino de la santidad. Lo está. Aunque luego no lo saquen en procesión después de su muerte. Pero lo está en camino de santidad. En este camino, voy avanzando porque quiero mostrar lo de la Virgen María. En este camino de santidad están las hermanas, tan unidas a nosotros también. También en las hermanas hay unas listas de los historiadores del pasado que aparecen monjas de reconocida fama de santidad, pero que tampoco han sido declaradas por la Iglesia. Pero tenemos unas cuantas por ahí, posteriores a la fundación ya. La famosísima Santa Rita de Casia, Santa Clara de Montefalco, ¿ya? La Beata María Teresa Fasce, Santa Magdalena de Nagasaki, Seglar, y otras, ¿no? Que también han sacado, dijéramos, han sacado la cara por la orden, desde donde estaban. Pero venerados, no sé si tanto algunas, pero la que para mí se lleva la palma es Santa Rita de Casia. Vieran ustedes, yo tuve la suerte de estar 4 veces en la fiesta de Santa Rita en Casia durante el tiempo que viví en Roma, ¿no? Vieran ustedes la cantidad de gente que peregrinan al santuario de Casia. Nuestra Santa Rita es lo más conocido que tenemos de la rama femenina. Nuestra Santa Magdalena de Nagasaki, quizá la que más se destaca dentro de los seglares, quizás. Y entre los varones, pues ni digamos, está San Agustín que lo opacó a todo. Está el gran San Agustín, pero están los que he mencionado, ¿no? Ahí está San Nicolás, que hay que destacarlo mucho, los santos españoles, pero también gente de letras como Fray Luis de León. Oigan, no es un paso de santidad en el caso de Fray Luis de León, que después de haber estado 6 años en la cárcel, porque le hicieron proceso, y sus adversarios lograron que lo metan a la cárcel, que después de eso, cuando retornó Fray Luis de León a la Universidad de Salamanca, un montón de alumnos fueron a escucharlo porque pensaban probablemente que Fray Luis iba a despotricar de sus adversarios. No, un hombre que ha comprendido el Evangelio, un hombre que ha sido capaz de decir, no, pues aquí no pasa nada. Llegó a su clase para decirle a los alumnos, como decíamos ayer,
y seguir la clase. Oye, que no fue ayer, fue hace 6 años. Y en esos 6 años lo han hecho sufrir. Pero ni una mención a sus adversarios. Simplemente a continuar la clase, la última lección que tuvo, como decíamos ayer, y siga para adelante. Pero no le han declarado santo. Está dentro de los grandes literatos, pero no lo han declarado santo. Pero una persona que es capaz por el evangelio de perdonar a sus enemigos, ¿cómo no va a ser santo? ¿Ya? Sí, tenemos todo esto. Es como para mirar más allá. Nosotros también en el Vicariato San Juan de Sahagún de Chulucanas, que es la parte norte de nuestro país, también tenemos un siervo de Dios, Fray Juan Magnif, que está en proceso, es siervo de Dios. Pues no sabemos si va a haber el milagro que se requiere para que pase a santidad. Pero vayan ustedes a ver su vida, qué virtudes, qué virtuosa la cosa, qué hombre para resistencia. Cuando explotó la revolución comunista de Fidel Castro en Cuba, él, moviéndose ahí para seguir manteniendo la fe, y en eso echaba mano de la Legión de María, y con la Legión de María por las casas, porque se desató una persecución contra la iglesia, y él a través de los hermanos y hermanas de la Legión de María seguía haciendo la catequesis en las casas para poder llevar, me parece, a la primera comunión. Entonces, un hombre de tanto en medio de la revolución, hasta que ya salió de Cuba, después en el Perú, desempeñándose en la atención a los pobres, en la atención en el apostolado por esos sitios del Alto Piura, acá en el norte del país, y con una devoción maravillosa a la Santísima Virgen, hijo devoto de María. Pues uno dice, oiga, este hombre es un santo, pero de repente, si la iglesia no lo reconoce, por lo menos que nosotros no nos olvidemos que esté en las listas. Así como los antiguos han puesto la lista de tantos que de repente no han sido reconocidos por la iglesia, ¿no? Más o menos así. Camino de santidad. Lo he querido, ya lo hablé en forma general, pero quedémonos con esto. Sepan que podemos ser santos por la gracia de Dios, porque el Señor nos ha llamado a la santidad y tenemos el germen de la santidad de manera especial desde el momento del bautismo. Y porque toda la comunidad cristiana está llamada a ser santa. Por lo tanto, la comunidad agustiniana está llamada a ser santa. Caminemos en santidad. Ahora sí, un saltito al culto a la Virgen. Fíjense, hermanos, la Orden de San Agustín a nivel del mundo tiene, yo creo que hay muchas devociones a la Santísima Virgen en diferentes partes, pero se centran en 4. Nuestra Señora de Gracia, Nuestra Señora del Buen Consejo, Nuestra Señora del Socorro, Nuestra Señora de la Consolación. Estas 4, Nuestra Señora de Gracia, Nuestra Señora del Buen Consejo, Nuestra Señora del Socorro, Nuestra Señora de la Consolación. Pues bien, voy a hablar un poco de mi país. En el año de 1548, llegó el primer agustino a las tierras del Perú, pero no se considera desde ese año la fundación de la orden acá, porque era un agustino solito que vino como pionero. Se considera la fundación de la orden en el Perú el año 1551, cuando se fundó la vieja provincia de Nuestra Señora de Gracia del Perú, la provincia antigua que permanece hasta hoy, Nuestra Señora de Gracia del Perú. Y se fundó con el nombre de la Virgen, de una de las devociones que nosotros en la orden veneramos a María, Nuestra Señora de Gracia. Bueno, entonces,
ya hemos cogido desde el principio una de las devociones a la Santísima Virgen. Bien, ¿por qué les digo esto? Porque cuando la Orden de San Agustín se fundó en nuestra patria peruana, en el siglo XVI, llegó un momento que la orden era la provincia, prácticamente. La provincia se extendió desde Lima, en cuestión de pocos años, de la mitad del siglo XVI hacia fines del siglo XVI, y hasta voltear un poquitito al siglo XVII, se extendió la Orden de San Agustín al Ecuador, a nuestro hermano país del Ecuador. Se fue hasta Colombia. Se extendió al Ecuador, se extendió a Colombia, se extendió a Bolivia, y volteando un poquito para el siglo XVII, ya nuestros frailes habían ido a Chile. O sea, la extensión de la orden fue, pero grandiosa en aquellos primeros tiempos de la evangelización. Y la evangelización de nuestros pueblos tuvo tres elementos, por decir elementos, que en realidad son tres énfasis en la evangelización. Primero, el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Eso fue indudablemente el punto básico de la evangelización de nuestros pueblos. El Santísimo Sacramento de la Eucaristía. 2, la cruz. Y 3, la Santísima Virgen. Pues cojamos un poco lo de la Santísima Virgen. Saben, llegó a haber en la parte norte de nuestro país, tenemos un sitio que se llama Guadalupe. Y se da culto a Nuestra Señora de Guadalupe, pero no a la forma de la Virgen en México, que está pintadita, o bueno, no pintada, sino que por el prodigio, ¿no? Por el prodigio resultó estampada la imagen de María en la tilma o en el ayate de San Juan Diego, y que veneran su imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, la veneran allá en México. Aquí no. Es la guadalupana española, la Virgen de Guadalupe de España, con la que se evangelizó parte del norte de nuestro país, y que llegó un momento a tener tanta devoción que fue de los santuarios principales de la América Latina. Y el otro santuario principal de América Latina fue el de Bolivia de Nuestra Señora de Copacabana. Pero ¿cómo entendemos esto? Son nombres de la Virgen, se podría decir, no de origen agustiniano, pero la provincia que evangelizaba era la provincia Nuestra Señora de Gracia. La provincia tenía el nombre de una de las devociones de María o a María dentro de la orden, y donde fue evangelizando, fue colocando las devociones a la Virgen, así sean de otros nombres, así sean venidos de otras partes, pero era evangelizar con la Virgen María. Bien, quiero compartir con ustedes algunas de las imágenes. Sí puedo compartir la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, padre, sí puedo. Ya. Entonces, a ver, acá le he titulado esto, Imágenes de la Virgen, imágenes con las que los agustinos evangelizaron. Miren esta preciosa. Padre, disculpe, ¿es posible para usted ponerlo en modo proyección para que la podamos ver mejor? ¿Ahí? Sí, muchas gracias. Ya. Entonces, a ver. Aquí tenemos... Ya. No sé si se puede leer la parte alta. Sí, se ve lo que está escrito. Ya. Entonces, es una pequeñísima reseña nada más. Esta imagen, por ejemplo, todavía existe en una capilla oculta que se llama en la sacristía del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Ella es Nuestra Señora de Guadalupe. Don Francisco Pérez Lescano hizo una promesa de traer una réplica de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe de Extremadura.
de España. Y efectivamente la trajeron, llegó en el año de 1562 a las costas del norte de nuestro país, y el año 1563, al año siguiente, la entregó a los agustinos. Y desde ese tiempo los agustinos fueron custodios de la Virgen, bueno, de la imagen de la Virgen, y al mismo tiempo fueron evangelizadores con la imagen de Nuestra Señora y le dieron un realce enorme. Esto, los agustinos han permanecido en ese convento hasta, si no me equivoco, el año de 1826. De ahí en adelante ya ha habido la historia que algún tiempito hemos estado ahí, pero otro tiempo ya no. Hoy el templo de Nuestra Señora de Guadalupe está en manos de la Arquidiócesis de Trujillo. Pero esta imagen no es tan grande, pero es una hermosura, ¿y saben cómo le llaman? Le llaman la chapetona. En los tiempos de la colonia a los españoles les decían los chapetones, no sé por dónde va lo de los chapetones. Y esta virgencita le llaman la chapetona. Hay una devoción inmensa a la Santísima Virgen allá, en el pueblo de Guadalupe. Se celebra cada año el 8 de diciembre, y les puedo decir lo siguiente. ¿Cómo fue la evangelización? Miren ustedes, en la parte del norte de nuestro país, ustedes saben que antiguamente existió acá el Imperio de los Incas, ¿verdad? Y en el Imperio de los Incas se adoraba al sol. Pero cuidado, el Imperio de los Incas no era homogéneo, dijéramos, en su religiosidad. Las etnias, países, ciudades anexadas al imperio tenían la obligación de adorar todos al sol, pero se seguía respetando las prácticas religiosas de cada sitio. Entonces, por este sector, por acá, los nuestros no adoraban mucho al sol, porque el sol aquí quema mucho, ahora que estamos en tiempo de verano. Entonces, no podían adorar a ese Dios que les daba tanto calor. Entonces los nuestros adoraron mucho el mar, el océano Pacífico, que les daba de comer. Y adoraron a su diosa, la luna. ¿Ya? Adoraron la luna. Entonces los evangelizadores, ¿qué hicieron? Óigame, pero si acá la gente te adora la luna, ¿qué hacemos? Fácil. Primero trajeron la imagen, primero llegó la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, la chapetona, que ya estaba puesta para la evangelización como madre, el sentimiento materno, para que el indígena se acerque a Dios por intermedio de la madre. Pero luego viene pues el problema de la luna, que los indígenas de este sector adoraban la luna. Entonces nuestros queridos frailes agustinos, vean esta otra imagen. Sigue siendo la misma Virgen de Guadalupe, pero es otra réplica ya. ¿Ya? Es Nuestra Señora de Guadalupe la perfecta, la llaman hasta hoy. Entonces, la Virgen, la chiquita, la chapetona, la anterior, se encuentra hasta hoy en lo que llamamos la capilla oculta, que está en el camino a la sacristía del templo, y ahí está en un retablo muy bonito, y ahí está la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, la chapetona, que cada año la sacan en procesión el 5 de diciembre. Pero aquí está la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, la perfecta, que se encuentra en el retablo mayor del templo. Abajo está el sagrario con el Santísimo, claro, por supuesto. Abajo está el sagrario con el Santísimo. Más arriba me parece hay un Cristo crucificado. Y más arriba está esta imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, la perfecta. No se parece mucho a la anterior, que es más pequeña. Sin embargo, es muy venerada, pero tiene un detalle. La luna está a sus pies, ¿se dan cuenta? Entonces, aquí vino el boom de la evangelización. Los indígenas fueron entendiendo que la Virgen está por encima de la luna, que su diosa la luna no es diosa,
le sirve de pedestal a María. ¿Ya? Esta es la Virgen del Apocalipsis, capítulo 12. Apareció una gran señal en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Esta es la Virgen del Apocalipsis. Entonces, Nuestra Señora de Guadalupe, la Perfecta, parada sobre la luna, es un mensaje de evangelización a los indígenas del siglo XVI. La luna no es Dios, no es diosa. No más adorarás a la luna, no más. Tú adorarás al niño que trae esta mujer en sus brazos. Y les digo, hermanos, hoy no hay agustinos en el santuario de Guadalupe, pero vieran la enorme devoción que los hermanos agustinos sembraron la provincia de Nuestra Señora de Gracia con ese nombre de María, Nuestra Señora de Gracia, y lo pusieron acá, y hasta el día de hoy, siglo XXI, se sigue venerando la Santísima Virgen en el 8 de diciembre, porque los padres agustinos no inventaron quizás otras fechas, usaron las fechas de la iglesia, listo. Y ella es el 8 de diciembre es una cosa grandiosa en la ciudad de Guadalupe, pero enorme. Ya, la perfecta, la devoción a María. Qué lindo, pero en el fondo es de Nuestra Señora de Gracia, ¿no? La provincia, llevando la devoción de Nuestra Señora de Gracia, aumentó en no sé a qué porcentaje el culto a Nuestra Señora de Guadalupe española, aunque no conozco yo la imagen original de Nuestra Señora de Guadalupe en España, pues no la conozco, pero se habla de las réplicas. Lo importante es que aquí se venera a Nuestra Señora de Guadalupe, la chapetona o la perfecta. Y ella es parte de la evangelización mariana de nuestra zona. Esta es una imagen de la Virgen con rasgos indígenas. Esta es Nuestra Señora de Copacabana, pero miren que lleva el cinturón agustiniano. ¿Ya? Ella es Nuestra Señora de Copacabana. ¿Dónde es venerada Nuestra Señora de Copacabana? Ella es venerada en Bolivia, ¿ya? ¿Quién ha esculpido la imagen de Nuestra Señora de Copacabana? Un indígena llamado Titu Yupanqui, ¿no? Yupanqui. Aquí se habla, por ejemplo, que el 2 de febrero, repito, el 2 de febrero de 1583 fue recibida por el párroco del lugar, Antonio Montoro, y por cédula, por cédula del 7 de enero de 1588, se encargaba a los agustinos todas las doctrinas de ese centro, tomando posesión el 16 de enero de 1589. El día central de la fiesta es el 2 de febrero. Copacabana, cerca del lago Titicaca, una imagen esculpida por un indio evangelizado de estos lugares, pero que ha llegado a ser una cosa pero grandiosa. En la época de la colonia, este santuario de Copacabana fue realmente súper conocido, junto con el de Guadalupe. En el virreinato del Perú, que cuando hablo del virreinato estoy hablando de un tremendo espacio, que estaríamos hablando desde el sur de Colombia hasta la mitad de Chile, más o menos. Río Maule, no conozco en esa parte de Chile. Bueno, la verdad que a Chile no he ido, pero según el mapa se ve hasta abajo. Ese era el imperio de los incas, cogiendo también parte del altiplano, lo que es Bolivia. Entonces, en aquellos primeros tiempos de la evangelización, los dos santuarios marianos más grandes y de más devoción fueron el de Guadalupe, al norte del Perú, y el de Copacabana, en Bolivia, en el altiplano. Y claro, ella es, si es que es el 2 de febrero, es la Virgen de la Candelaria. Incluso se ve aquí la Virgen con su niño y lleva una vela, una luz en el otro lado. Es la Candelaria, nuestra Madre Candelaria. Pero si ustedes se dan cuenta, lleva la correa agustiniana. La correa agustiniana la encontramos nosotros en la devoción de Nuestra Señora de la Consolación, ¿verdad? ¿No?
en la Virgen de la Consolación. Y los agustinos llevamos esta correa como un signo de María, es un signo mariano. Pues lleva la correa la Virgen de Copacabana, y ahí está. Actualmente, el santuario de Copacabana no está en manos de la orden, también está actualmente en manos de la Orden de San Francisco, de los franciscanos. Pero la devoción a la Virgencita de Copacabana sigue. Es decir, los hermanos agustinos la sembraron y la sembraron, pero la dejaron ahí, puesta en el alma del pueblo. Saben que había un padrecito diocesano que murió joven, cuando él era seminarista, creo, y me decía, oye, me decía Eleodoro, tú no sabes, pero fíjense cómo se ha quedado tan profundo el sembrado de la devoción a la Virgen que hicieron los agustinos, se ha quedado tan profundo que este padre me decía, ¿no? Este hermano que en ese tiempo era seminarista, el 8 de diciembre, cuando sale la Virgen de Guadalupe en procesión ahí en Guadalupe, por detrás de los arcos de la plaza, porque hay unos arcos muy estilo de España, por detrás de los arcos de la plaza están los testigos de Jehová que se echan la bendición. ¿Por qué? Porque dice, ese día hasta los testigos de Jehová se echan, creo, la bendición cuando pasa la Virgen de Guadalupe. Así que ha quedado grabadísimo esto en el alma del pueblo. Ahí está, otra devoción a la Virgen en estas tierras lejanas de nuestro país. A ver. Ya. Esto es el pueblo de Huamachuco. Huamachuco fue en la sierra peruana, pasando el primer brazo de la cordillera de los Andes. Fue el primer lugar de evangelización de los agustinos en el siglo XVI. Y allá sembraron la devoción no a Nuestra Señora de Gracia, sino a Nuestra Señora de la Alta Gracia. Pero es Nuestra Señora de Gracia. Patrona de Huamachuco hasta el día de hoy. La fiesta se celebra el 15 de agosto, día de la Asunción de María, y es una de las festividades más concurridas de toda la región La Libertad. Aquí, un detalle de la procesión. La Virgen de la Alta Gracia, con su niño en sus brazos, paseando Huamachuco. También hasta el día de hoy es una devoción con gente que llegan a Huamachuco, pero enorme. El día 15 de diciembre, la Asunción de Nuestra Señora. Devoción a María. Ahora, si volviéramos a la santidad, todos esos frailes evangelizadores que han sembrado tanto y que han dejado la devoción a la Virgen tan puesta en nuestros pueblos, ¿no serán santos? Pero no los tenemos en lista, porque de esa época no tenemos ninguno por aquí. El único que está en proceso es el padre Fray Diego de Ortiz, Diego Ortiz, el único, que fue mártir, ¿no? Pero y tantos frailes que evangelizaron y que llenaron y que han dejado como marcado en el corazón del pueblo estas devociones a la Virgen. Por acá, por nuestra región La Libertad, tenemos estas devociones, la de la Virgen de Guadalupe, la de Nuestra Señora de Gracia, de Nuestra Señora de la Alta Gracia en Huamachuco. Es algo enorme. Y luego tendremos también, les sigo mostrando, fíjense esta hermosura, la Santísima Virgen de la Puerta. ¡Qué preciosa! Celebrada el 15 de diciembre. No voy a alargarme en toda esta historia, pero es de las imágenes más hermosas de la Virgen de todo el norte del país. La Virgen de la Puerta. Por la coincidencia de que su imagen fue colocada sobre la puerta del templo de la iglesia de Otusco. La fiesta principal en Otusco era la de la Inmaculada Concepción, pero como en aquellos tiempos era una práctica en España y los evangelizadores eran españoles, se celebraba la octava de la Inmaculada Concepción y se cerraba la octava de la Inmaculada Concepción el 15 de diciembre, se solía utilizar otra imagen que no era la imagen patronal, sino una segunda imagen que sería la Inter. Entonces, con esta imagen que era la Inter,
se celebraba la octava de la Inmaculada Concepción, el 15 de diciembre. Pues en la actualidad, la Inter ha pasado a ser la patrona porque ha cogido una devoción inmensa y la imagen de la patrona pues está en la vieja iglesia que hoy se ha convertido en museo. Pero esta imagen de Nuestra Señora de la Puerta es realmente la reina de todos estos lados. La gente de cariño, porque por acá somos muy cariñosos. A nuestras madres, a veces, en vez de decir mamá o madre, pues uno le dice mami, ¿no? A la mamá uno le dice mami. Y si lo quiere decir más bonito, le dice mamita. La mamita. Mi mamá, mi mami, mi mamita. Y a las abuelitas también, es mamita. Mamita, hay ese diminutivo. Pues el pueblo de Dios a la Virgen de la Puerta le dice la mamita. ¿Ya? Porque es la mamá de Cristo, pero es nuestra mamá, la mamita, la Virgen, la mamita. Yo recuerdo hace muchos años, pasaba la procesión de la Virgen de la Puerta por la calle donde vivían mis abuelos y recuerdo haber escuchado a mi abuelita, ahí viene la mamita, es la mamita. Y una vez estaba yo en la oficina del arzobispo y ahí estaba el cuadro de la Virgen de la Puerta. Y cuando el arzobispo me vio a la hora de salir, la miró el arzobispo y claro, cogiendo la palabra del público me dice, la mamita. Así es. Sí, entonces ella es la mamita del norte. Y el hermano Eusebio puede dar testimonio de cada vez que la hacen peregrinar a Trujillo es un acontecimiento. La traen a la Virgen a veces a Trujillo, no siempre, y el pueblo se vuelca pues a verla, es una cosa, pero qué interrupción de tránsito, las avenidas se congestionan, pero está pasando la mamita. Es increíble, increíble realmente. Así es. ¿Ya? Pues bueno, entonces incluso el año 2018, cuando vino nuestro Papa Francisco, se trajo a la imagen de la Virgen de la Puerta a Trujillo. Él le hizo una segunda coronación canónica. La primera la hizo el delegado de Pío XII en 1943, cuando la coronó con un título algo así como patrona del norte del Perú y reina de la paz universal. Lo de reina de la paz universal es porque en Europa estaba la Segunda Guerra Mundial. Entonces tuvo el sentido de coronar una imagen de la Virgen en otra parte del mundo donde hubiera paz. Y por eso ella tiene este nombre, patrona del norte del Perú y reina de la paz universal. Pero en 2018 el Papa Francisco puso una segunda coronación que fue después de lo que pasamos el 2017, el tremendo fenómeno del niño que hizo mucho daño en este país, el norte sobre todo, y ojalá que no vaya a volver esto porque nos ha preocupado la lluvia de ayer. El Papa Francisco la coronó como Madre de la Misericordia y Esperanza. Entonces ya tiene dos títulos pontificios, la Virgen, bajo esta advocación de la Virgen de la Puerta, con corona pontificia, su sagrada imagen, pero bajo estos nombres que le han puesto, con que la han honrado a la Santísima Virgen en esta advocación los papas. Devoción sembrada por los agustinos. Imagínense ustedes. Miren la procesión del 15 de diciembre en Otusco. La Virgen de la Puerta en procesión. Es la procesión del 15 de diciembre. Con gente del pueblo de Otusco y de todos los que van llegando. Una cosa, yo he estado una sola vez he estado el 15 de diciembre en Otusco, ay, pero si a la hora que va a pasar la Virgen pasa un arco muy antiguo que era el campanario de los agustinos, y sale a la calle, cuando pasa cerca parece que ya te van a quitar el aire. Sí, ahí está.
Una muestra para ver, esa es la devoción sembrada por los agustinos, esa masa de fieles que siguen a la Virgen de la Puerta. Ya. Aquí, al, aquí el detalle de la coronación hecha por el Papa Francisco a la imagen de la Virgen de la Puerta, y al fondo ven ustedes la plaza llena de gente. Ya. Claro, era obviamente porque estaba el Papa también, pero cuando viene la Virgen, también llena la plaza de nuestra ciudad de Trujillo, que es una plaza enorme, enorme. Y, y es muy emotivo realmente, pero yo rescato sobre todo la evangelización del pasado con estas imágenes que se nos han quedado grabadas hasta hoy. Nuevamente Nuestra Señora de Gracia. Acá hay otra devoción menor, es Nuestra Señora de la Misericordia. Su cofradía se fundó en Lima y con el paso del tiempo tuvo que haber pasado a las misiones. Ella se venera en un pueblo chico, también en el norte, Jequetepeque. Si ustedes se dan cuenta, también lleva la correa agustiniana, ¿sí? Nuestra Señora de la Misericordia. Ella es del 8 de septiembre, del día de la Natividad. Y bueno, voy a dejar de compartir este archivito porque ha sido, me gusta mucho compartir estas cosas, pero y la devoción a la Santísima Virgen, que ya la conocemos como agustinos, como agustinas, como seglares, como frailes, monjas, como les digo, Nuestra Señora de Gracia, Nuestra Señora del Buen Consejo, Nuestra Señora del Socorro, Nuestra Señora de la Consolación, está extendida por todo el mundo. Pero aquí, en el Perú, la provincia de Nuestra Señora de Gracia sembró la devoción a la Virgen y quedaron estas devociones hasta hoy, sin agustinos ya, pero quedaron estas devociones hasta el día de hoy. Y yo vivo justo en la región La Libertad, donde están las devociones de Nuestra Señora de Guadalupe y de la Virgen de la Puerta. Así que, y de Nuestra Señora de la Alta Gracia. Así que puedo dar fe de lo que estoy hablando, ¿no? Es algo grandioso. Y uno se emociona, ¿eh? Uno se emociona. Les cuento una anécdota, pues. Bueno, yo también, la última vez que llegó la Virgen de la Puerta, los agustinos la estábamos recibiendo en una avenida que pasaba rozando el territorio parroquial, y uno está hablando y la emoción nos embarga, pues uno es agustino, trujillano, liberteño, o sea, por todo lado. No solamente somos de Trujillo y de la Libertad, sino de la orden que con quien comenzó esta devoción. A uno se le quiere quebrar la voz, creo, bueno, pero, pero así es. Pero sí me acuerdo mucho de un detalle de emoción el día que el Papa coronaba a la Virgen de la Puerta en la Plaza de Armas. Yo estaba cerquita a una locutora que iba transmitiendo, seguramente trujillana, que iba transmitiendo las incidencias en algún canal de internet, no sé qué cosa, pero algo así, creo que era transmisión El Nazareno TV, o no, creo que Nazareno creo que es en Lima. Me parece que es en Lima lo de Nazareno, pero por aquí eh, pienso que no es Nazareno, pero otro nombre. La cosa es que la chica yo estaba como a 1 metro de distancia en la plaza, cuando el Papa iba coronando a la Virgen de la Puerta. Y me acuerdo que la locutora estaba hablando, ¿no? En estos momentos, nuestro Papa Francisco pone la corona sobre la imagen de Nuestra Señora de la Puerta. La emoción que se vive en esta plaza es maravillosa. Y seguía la locutora, cuando de repente, en estos momentos la devoción, y ya lloraba la locutora conforme iba diciendo, y mientras el pueblo aplaudía por la corona que iba recibiendo la Virgen. Y yo me quedé mirando, ay, dije, entonces, sí, es que se nos ha quedado, pues, lo tenemos adentro, la devoción a María. Pues bien, hermanos, quería compartir un poquito eso, pero ya no sé ni la hora que es. Ya nos hemos pasado, entré un poco tarde, pero me recontrapasé ya me pasé del tiempo. Entonces, compartir con ustedes desde el norte del Perú esto, cosas de la orden desconocidas de repente,
Y para la gente de España, miren ustedes cómo una devoción extremeña, qué grande fue en la evangelización de aquí. Qué grande, qué enorme. Unos frailes agustinos que sin tener internet, sin tener carros ni trenes, se fueron a los sitios de las misiones. Para llegar a Huamachuco, han tenido que ir a pie, o a caballo, o a mula, o no sé qué, y han tenido que remontar la cordillera de los Andes, subir hasta los 4.000 metros sobre el nivel del mar y volver a bajar al otro lado. Increíble, ¿ah? Yo que he pasado por ahí, hace un frío arriba en la Puna, donde ya no crecen ni los árboles, solamente crece una plantita muy chica que se llama ichu, el pajonal. Son unas esplanadas ahí que no hay árboles, solamente hay esa hierba. Pero por ahí pasaron los misioneros, aunque no los hayan declarado santos, pero el esfuerzo por la evangelización, agustinos venidos de España, que ni conocían las alturas de la cordillera de los Andes, no sé cómo no se pusieron mal del corazón o cuántos de repente se pusieron mal y después nadie lo cuenta, ¿no? Pero tremendo. La evangelización, llevar a los pueblos la palabra de Dios, la devoción a nuestra madre y haber dejado sembrada la devoción a María en todo este sector y en Bolivia. Entonces termino diciendo, camino de santidad, por supuesto. San Agustín, Santa Mónica, San Alipio, San Posidio, San Fulgencio de Ruspe, mártires del norte de África. En la orden, como muestras, San Nicolás de Tolentino, San Juan de Sahagún, Santo Tomás de Villanueva, San Alonso de Orozco, Santa Rita de Casia, Santa Clara de Montefalco, los Beatos, Simón Fidati de Casia, María Teresa Fash, Seglar, Santa Magdalena de Nagasaki, los siervos de Dios que están en proceso y los desconocidos que nadie les ha seguido proceso y que a veces los encuentran en la lista de las crónicas, para decir que todos podemos ser santos porque el Espíritu Santo vive dentro de nosotros de manera especial desde el bautismo y podemos ser santos. El camino de la iglesia es un camino de santidad. El camino de la iglesia es camino de santidad. Y dentro de este camino de santidad de la iglesia es el camino de la orden de San Agustín. Podemos ser santos. Así de simple. Podemos ser santos. Pues bien, gracias. No digo más. Esto es un tema demasiado largo, pero ya hemos hecho un conglomerado ahí. Bien, gracias. Gracias a usted, Fray.